Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. Jorge, te saludo. Te conozco y soy tu profesora. Bueno, pues no hay mejor día o tarde que pasar una hora pues hablando de comunicación, que es lo que nos toca en este caso. Bueno, de momento pues me voy a presentar, aunque yo soy Charo Fresneda, soy efectivamente profesora de EALDE Business School junto a otras escuelas de negocio. Comparto, digamos, la docencia con mi labor profesional como consultora senior y directora fundadora de Eventivo, que es una consultora, y trabajo para proyectos de organización, mentoring y sobre todo visión por proyectos, es decir, todo lo que tiene que ver todo lo que está relacionado, digamos, con lo que es gestión del cambio, cambio organizacional, transformación y todo lo que son los procesos de cambio de operaciones a proyectos, ¿no? de las empresas. Bueno, pues sin más vamos a hablar esta tarde de la importancia de la comunicación para liderar cambios organizacionales en proyectos. Este tipo de comunicación, si lo podemos, digamos, casi alinear a lo que es una comunicación en proyectos, ¿no? Al final, la comunicación, ya sea en las organizaciones, ya sea en proyectos, es súper importante. ¿Por qué? Porque forma, digamos, el río y fluye a lo largo ya no solo de la organización, sino también de un proyecto, con lo cual tenemos que tener tenemos que darle muchísima importancia a la comunicación como esa parte transversal que lo recorre todo. Perdón. Bueno, pues sin más, esta imagen que les pongo aquí, que indica además que comunicar es un arte, realmente es así. Comunicar es un arte. Hay que tener directamente para ser un buen comunicador hay que tener habilidades, ¿no? Y aparte de conocimientos hay que tener habilidades. Y hay personas que se dedican a la comunicación y en el entorno de proyectos es el director de proyectos el que tiene que ser un buen comunicador. ¿Qué ven aquí en esta imagen? Esta imagen, como ven los colores, digamos, del pelo, pero realmente lo que transmite esta imagen son la boca y los ojos, es lo que realmente está transmitiendo un mensaje, no el pelo alrededor, ¿no? Y eso es lo que quiero al final que se fijen, que no es, digamos, el exterior, sino lo que implica hacia el interior y lo que realmente da sentido a las cosas, ¿no? El principio de la comunicación a priori es bastante simple, es llegar a entenderse. Esto, bueno, pues es un verbo que, bueno, parece sencillo, pero nos cuesta a todos mucho llegar a entendernos, aunque sea así de simple. Fijaos, hablamos de las organizaciones y lo vamos a poner en el contexto de las personas. Las organizaciones están compuestas por personas. Como veis en esta imagen, pues fijaos, cada uno tiene sus objetivos, cada uno tiene sus percepciones, cada uno tiene sus propias complejidades y la propia organización en sí ya es compleja de por sí. Con lo cual, ante esa diversidad de personalidades que forman la organización, personas, nosotros como comunicadores tenemos que saber directamente que gestionamos este tipo de personalidades y además que los mensajes que vamos a dar tienen que estar, digamos, alineados a todos, ¿no? Y aquí es lo que realmente es difícil, ¿no? El alinear todos los mensajes a todos los tipos de personas. Y aquí es donde realmente está la habilidad, ¿de acuerdo? Cuando una organización dice que necesitamos un cambio, y esto es como una especie de introducción antes de hablar de la comunicación, porque vamos a entrar en el contexto de lo que es el cambio en una organización. Seguramente todos vosotros, todos ustedes, permitirme la expresión, estáis inmersos o la mayoría, las compañías desde hace más o menos entre 6, 7 o incluso 8 años están inmersas en un proceso de transformación continua y un proceso de cambio continuo. Antes decíamos que el cambio era una circunstancia y ahora no, ahora forma parte de una realidad y además vive con nosotros. Con lo cual, pero bueno, no deja de asustar la palabra, ¿no? El cambio de por sí ya tiene una connotación de que tenemos que salir de nuestra zona de confort y además denota
tenemos que pasar de un lado a otro, con lo cual denota negatividad, denota que tenemos bueno, pues que cambiar. Y además denota algo positivo, que es que vamos a pasar de un lado a otro o vamos a hacer una cosa distinta. Pero en ese transcurso del cambio, ahí es donde está, digamos, el problema y las dificultades en todas las compañías, pero ya no solamente en las compañías. Vosotros mismos, cuando vosotros cambiáis de vuestra rutina, cuando cambiáis de rutina, directamente estáis afianzando un cambio, con lo cual pasáis directamente por una transición más o menos notable, pero bueno, al final, hasta que nosotros llegamos al cambio, pues la transición es la que nos cuesta, ¿no? Adaptarnos de nuevo a esa nueva rutina. Bueno, pues las organizaciones, de forma general y a lo grande, pues es eso, ¿no? Cuando implica la palabra cambio, pues empiezan a echarse los brazos a la cabeza. ¿Qué es lo que los factores externos que intervienen en un cambio, ¿no? Al final. Pues bueno, lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Al final la evolución tecnológica que tenemos tan presente y que día a día va cambiando, digamos, nuestras formas de trabajo, nuestras formas de hacer, nuestras formas hasta de vivir, ¿no? Hoy en día, ¿quién no compra por Internet, ¿no? Absolutamente todos vamos a Internet y eso es una evolución tecnológica que requiere cambios, no solamente a nivel personal, sino bueno, también a nivel profesional, ¿no? Porque al final las empresas tienen que evolucionar para adaptarse, ¿no? Digamos. La reestructuración de procesos, además, en las compañías, una evolución tecnológica conlleva una reestructuración de procesos, ¿no? ¿Para qué? Para, digamos, ser más eficientes. Las crisis son las que provocan al final que haya una evolución tecnológica que hagan reestructuraciones de procesos y las crisis son las que ahora mismo las que lo provocan absolutamente todo, ¿no? Ahora mismo con la crisis sanitaria que tenemos a nivel mundial, pues esto hace que se vuelvan a producir, que se estén produciendo cambios continuos en la empresa. Y ni más ni menos podemos hablar de las nuevas formas de trabajar. Antes la forma, digamos, era presencial, estábamos todos en el mismo sitio y ahora estamos en casa trabajando, ¿no? Y bueno, pues eso implica que tenga que haber una transformación tecnológica por nuestra parte y también una transformación a la hora de trabajar, porque no es lo mismo trabajar en casa que trabajar, digamos, con compañeros, compartir esos cafés, esos chascarrillos de oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto conlleva también cambios en los hábitos de los consumidores, que al final somos nosotros. La presión de los nuevos jugadores en los negocios, es decir, los nuevos business, los nuevos negocios, las nuevas formas, digamos, que caracterizan nuestras formas de proceder, ¿no? Y cuando hablamos de la presión de los nuevos jugadores de negocio, hablo de un ejemplo bastante claro y es, aunque Amazon ya lleva mucho tiempo con nosotros, pero es aquí igual que las plataformas Netflix, ¿no? De Netflix o plataformas digitales de televisión. Sí estaban, pero no habían cobrado tanta importancia como ahora, ¿no? Las adquisiciones y fusiones de las empresas al final forman parte, digamos, de esa eficiencia y rentabilidad para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y hacerse más grandes. Y las reestructuraciones organizacionales que, bueno, vienen un poco dadas, digamos, por la reestructuración de procesos. Bueno, estos que he marcado aquí, digamos que son algunos factores externos, ¿de acuerdo? Son los principales, pero no son todos, son algunos y los más importantes. Bien, pues cuando hay factores externos que implican, digamos, una serie de cambios, pues eso, en la organización se crea el caos más absoluto, que son las imágenes que aquí les pongo. Por tanto, caos implica incertidumbre, es decir, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Hacia dónde voy a ir? Y esta incertidumbre es la que a nosotros, digamos, como personas y como carácter sobre el carácter que tenemos, es lo que nos influye y al final es lo que nos marca la consecuencia para ser más adaptables o no al cambio, ¿no? Esa incertidumbre y esa proactividad que tenemos al final de salvarla. El objetivo de la gestión del cambio es precisamente eso, gestionar y reajustar la transición de las personas en el cambio de hábito y, por tanto,
evitar tanto como sea posible la disminución de la productividad. Fijaos que una organización vive por los beneficios y nosotros trabajamos para que la compañía, a grosso modo, tenga beneficios para poder seguir sobreviviendo. Bien, cuando empezamos a hablar de la palabra cambio, implica una disminución de productividad precisamente por eso, porque es un cambio de hábito que de momento tenemos incertidumbre y que no sabemos cómo vamos a gestionar, ¿vale? El cambio implica ordenarse para adaptarse y no quedarse fuera, ni más ni menos. Y por eso las organizaciones establecen ese cambio, para ordenarse de nuevo y adaptarse a esos factores externos que hemos visto con anterioridad, ¿de acuerdo? A esa evolución tecnológica, a la presión de los nuevos jugadores, etcétera, etcétera. Con un objetivo, ser competitivos, ser globales y ser digitales. El cambio implica, digamos, mover personas, mover procesos y dentro de todo ello mover lo que es la cultura organizacional, porque al final la cultura organizacional se compone de eso mismo, de personas y de procesos. Y el cambio está dirigido aquí, a la cultura organizacional y a las personas y por tanto a los procesos, o sea, ese cambio de forma de trabajo. Os he traído aquí la curva de resistencia al cambio que os he estado comentando a lo largo de esa incertidumbre de la que hemos hablado, porque por aquí pasamos todos. Cuando cambiamos de rutina, cambiamos de trabajo, cambiamos y en una organización, cuando se establecen a lo mejor una implantación de un sistema a nivel global o a nivel de empresa, nosotros ante esa resistencia tenemos esta curva, digamos, del cambio, ¿no? Que es la que nos obliga y pasamos por aquí sí o sí, si no, preguntaos si cambiáis de rutina qué es lo que os ha pasado. Y simplemente cuando nos hemos metido todos en casa a trabajar y eso era un cambio de rutina al final, en no coger el coche, el transporte público para ir a trabajar por la mañana, simplemente el no vestirnos correctamente o el no hacer esas rutinas que teníamos por la mañana levantar, ya implica un cambio y hemos pasado por aquí. Seguramente que en el paso 6 ahora mismo el resultado de la emoción es que ahora trabajando en casa estamos encantados. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado y hemos establecido, pero hemos pasado por la ansiedad, digamos, de cómo me va a afectar, no voy a ver a mis compañeros, no voy a tener el mismo networking, no me voy a mover como me movía, por tanto eso requiere una resistencia y aquí está, digamos, el no entender algunas cosas, ¿no? La desesperación de que las cosas no nos salen bien. Al principio, los días de trabajo en casa a través de las plataformas fallaba la tecnología, no fallaba, no estábamos preparados, sí, incluso la mesa, la silla, todo al final era causa de desesperación y digamos de incertidumbre sobre todo, ¿no? Y ya pasamos, digamos, a la exploración, ya poco a poco nos vamos, digamos, sintiendo un poco más cómodos, empezamos a tolerar y aceptar que esto viene para quedarse y al menos por tiempo. Y el resultado es que una de dos, o nos adaptamos o nos adaptamos. Y eso está en nosotros. Al final, llegar al paso 6, cuanto antes lleguemos, es muchísimo mejor. Pero pensad que vamos a pasar, digamos, por todos estos puntos. ¿Cuáles son las causas de la resistencia al cambio? Pues eso, lo miedo a lo desconocido, la incertidumbre, no saber qué va a pasar, falta de información, es decir, la desinformación hace muchísimo daño, factores históricos de si antes ha pasado y no ha salido bien, ¿por qué va a salir ahora bien? ¿No? Amenazas, clima de baja confianza organizativa, miedo al fracaso, resistencia, poca flexibilidad. Esto tiene todo que ver, digamos, con lo que son las resistencias al cambio desde el punto de vista ya organizacional, ¿de acuerdo? Falta de tacto de quien introduce el cambio. Cuando nosotros nos hemos tenido que meter en casa, han tenido que haber, me imagino que vosotros habéis pasado precisamente por vuestro superior directamente, pues animándoos a que esto era así y que bueno, pues introducir de la mejor forma que vosotros paséis por esa incertidumbre lo más rápido posible, ¿no? Esa es la falta de tacto. Es muy importante en la comunicación y cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio,
vosotros mismos, o sea, tenéis que tener muchísimo tacto con las personas al final que están pasándolo mal, ¿vale? Esa es la empatía al final y ponerte en los zapatos de. ¿Cuáles son las manifestaciones al final? Pues las tareas no realizadas, o al menos en tiempo y forma, estoy demasiado ocupado para introducir cambios, o esto no va a funcionar, nunca funcionó. Son las tres típicas respuestas por las cuales nosotros cuando nos podemos, digamos, a gestionar un proyecto de cambio organizacional, pues es con lo que nos encontramos cuando vamos a hablar con la gente, ¿no? Digamos, para ablandar un poco ese camino, esa resistencia, esa curva que hemos visto anteriormente. Y estas son las manifestaciones que yo me he encontrado bastante. Bien, entrando ya y haciendo la síntesis de lo que es el cambio, qué implica, etcétera, una de las herramientas más potentes para gestionar el cambio en una organización es la comunicación, tanto comunicación interna como la comunicación externa. Pero aquí vamos a hablar un poco más de lo que es la comunicación interna, ¿de acuerdo? Son las herramientas, seguramente todos en vuestras compañías tenéis estas herramientas de comunicación. Estas son las que, digamos, un departamento de comunicación o un departamento de recursos humanos e incluso un departamento de dirección tienen puestas a vuestra disposición, ¿no? Para gestionar la comunicación interna y que fluya. Es decir, que vosotros o las personas que están inmersas en un cambio se enteren de lo que está ocurriendo, ¿no? Y aquí hay, pues, aquí, digamos, lo que se hace es como una especie de estrategia, saber qué es lo que funciona bien y qué es lo que funciona peor, acorde, digamos, a lo que es la organización, a qué cultura tiene, etcétera, etcétera, qué es lo que funciona más para ponerlo en valor. Pero estas son, digamos, todas y las herramientas de comunicación interna no hay que tener más por una simple... No hay que tener más, hay que tener las justas pero que funcionan perfectamente para comunicar lo que deseamos comunicar. ¿Y qué es comunicar? Pues fijaos, comunicar es colocar el sentimiento con la voz y con el cuerpo. Y hablamos de la comunicación face to face. Es poner en común ideas, sentimientos, emociones y pensamientos. Es decir algo a alguien y decirlo bien. Es que el otro entienda lo que quiere decir. Fijaos, es tan simple como esto, ¿no? Al final tiene que ver mucho con esa comunicación paralingüística, es decir, voz y cuerpo, en poner en común ideas y sentimientos. No se nos olvide nunca que una expresión algunas veces vale más que 1000 palabras, de acuerdo a esas emociones. Decirlo bien a alguien, o sea, hay que hablar, saber qué clase de interlocutor tenemos para saber cómo nos tenemos que adaptar para que el otro nos entienda. Es absurdo hablar en un argot muy técnico si la persona que tenemos de frente no entiende nada. Es absurdo. Es influir, es conectar y es mucho más que contar. Esto es la comunicación, es influir. Cuando hablamos de comunicación, tenemos preguntas clave al final y es ¿a quién queremos influir? Es decir, ¿a quién queremos comunicar? Nosotros cuando comunicamos siempre es porque queremos influir, pero desde el punto de vista positivo, no negativo. ¿De acuerdo? Esto es positivo. ¿A qué queremos influir? ¿A quién queremos convencer? ¿A quién queremos informar para que se entere de las cosas? ¿De acuerdo? ¿Cómo queremos que nos perciban? Es muy importante. ¿Para qué? Y cómo definimos el éxito en la comunicación. Vamos a hablar de ello. ¿A quién queremos influir? Bueno, pues queremos influir a las personas. Nosotros cuando nos ponemos en marcha con un proyecto de cambio, de gestión del cambio, fijaos en la imagen del centro, que es como un laberinto, la gente está corriendo, esta incertidumbre clara. Queremos influir a estas personas, lo que queremos es mitigar esa incertidumbre que al final tienen, que no saben por dónde van unos y otros, los dobles caminos, las dobles direcciones, hacia dónde tengo que ir y efectivamente estar, digamos, tener, digamos, todo excelentemente planificado para que esa influencia que nosotros debemos establecer sea clara. A las personas que están en el túnel y que han entrado dentro del túnel, porque hay muchísimas personas al final que cuando se habla de cambio, se habla de un cambio de rutina, absolutamente entran en el túnel, ¿eh? Muchísimas. Pues aquí es donde queremos entrar.
Y queremos que al final todas estas personas pues tengan, estas personas que queremos influir, y hablo en influir en el sentido más positivo de la palabra, ¿de acuerdo? Tengan esta sonrisa que veis aquí. Este es el objetivo de una comunicación. ¿Cómo queremos que nos perciban? Con claridad en nuestros mensajes, esto es obvio, pero es obvio, pero tenemos que entrar a saber con cuánta claridad nosotros mostramos los mensajes, concisos y cortos, sencillos, adaptándose al interlocutor, efectivos y en tiempo y forma. Esto es extrapolable directamente también a un proyecto, ¿no? O sea, esos emails que preparamos que tienen son interminables, absolutamente interminables, que algunas veces son necesarios, pero si eso ocurre, al final intentar marcar esas negritas en los puntos donde sean importantes, porque normalmente nosotros leemos en diagonal casi siempre, y lo que queréis es remarcar siempre en negrita, ¿no? Para que ese texto que sea en diagonal al final no se queden con las ideas claras, ¿no? Un texto, digamos, diáfano, un texto que no tiene ningún tipo de dinamización, no va a llegar a ningún interlocutor de la forma que nosotros esperamos, ¿no? Por eso es ser concisos y cortos. La idea bien predefinido, que se adapten al interlocutor, de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que sean efectivos, es decir, que al final tengan esa efectividad que nosotros queremos darle para influir en esa comunicación y en tiempo y forma. Fijaos, este es el modelo de comunicación que es muy simple, pero este lo tenemos que tener bastante claro para saber cómo funciona la comunicación desde todos los puntos de vista. Fijaos, existe un emisor que es el que codifica la información, existe el medio por el cual nosotros trasladamos la información, que puede ser email, teléfono, etcétera, etcétera, el medio por el cual nosotros vamos a trasladar la información. Y existe el receptor, que es el que decodifica la información, es decir, lo que dice el emisor lo tiene que decodificar, es decir, lo tiene que entender. Aquí hay un punto que es el ruido y es el que nosotros tenemos que evitar y al menos gestionar siempre, ahora hablamos de él. Para que nosotros algunas veces necesitamos el feedback de las cosas, es decir, si nos han entendido, ¿no? Sobre todo con las cosas muy importantes, la toma de decisiones, los seguimientos, etcétera, etcétera. Es muy importante saber que la decodificación que hace el receptor, es decir, a la persona que yo hablo, la codifique y me la traspase en forma de feedback. Y ahí otra vez está el ruido para que se vea si está claro el mensaje, si ha llegado el claro. Este es el método, el modelo de comunicación que nosotros llevamos siempre y que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos, qué es lo que pasamos y qué es lo que recibimos cuando pasamos la información. Hablemos del ruido. Fijaos, el obstáculo de la comunicación es el ruido. El ruido es todo el elemento que entorpece a la comunicación, incluso pudiendo llegar a anularlo. Esto es lo que a nosotros, digamos, cuando he hablado antes de estos emails tan largos, tan largos, tan largos, que nos encanta algunas veces, ¿no? Pues esto es un ruido al final, el ruido de la comunicación. ¿Por qué? Porque el mensaje, seguramente que en todas esas palabras hay 2 o 3 mensajes claros que entre todas las palabras se pierden directamente. Y algunos, esto como ejemplo, y el ruido es precisamente por no compartir el mismo lenguaje, la falta de comunicación, de voluntad de comunicarse, la defensividad, es decir, esa parte que nosotros tenemos de que el poder es información y que si no informamos, es como que si informamos perdemos el poder. Defensividad también implica el grado de conocimiento que tenemos de algo y que no hablamos de ello precisamente porque no sabemos del todo. Incapacidad para escuchar, esto le pasa a muchísimas personas, la incapacidad para escuchar. Estamos pendientes de que vamos a contestar sin terminar de escuchar lo que nos quieren decir. Esto es típico y yo creo que aquí pecamos absolutamente todos, ¿no? Y el entorno tal cual, o sea, da igual que digamos, o sea, si yo estoy en un aeropuerto y estoy dando un mensaje importante, bueno, pues más vale que me vaya a un sitio donde me escuchen bien, que no me escuchen con ruido o en la calle, ¿de acuerdo? Esto también lo tenemos que tener en cuenta, que comunicamos
desde dónde comunicamos. Fijaos, esta imagen para mí cuenta muchísimo. Solo vemos lo que estamos preparados para ver, de Ralph Waldo Emerson. Si os fijáis en la imagen, ¿qué es lo que ve uno y qué es lo que ve otro con respecto a la imagen que tenemos en el centro? Fijaos, lo que ve uno y lo que ve otro. Solo vemos lo que estamos preparados para ver. Es un poco igual que la primera imagen que vimos, de los pelos de colores, los ojos y los labios, ¿no? Solamente vamos a ver lo que estemos preparados para ver. Y ese es el kit de la comunicación. Nosotros tenemos que intentar comunicar lo que queremos comunicar. El proceso de la comunicación también es simple. Tenemos un público objetivo que necesitan saber y un mensaje clave. Es bastante simple. Bien, pero cuando nosotros estamos dentro de una organización y estamos en un proceso de gestión del cambio, nosotros como personas tenemos 3 motivaciones primarias. O sea, todos, absolutamente todos, sabemos algo que nos motiva. Y con respecto a cualquier cosa, están definidas por 3 colores desde el punto de vista de la teoría de la conciencia de las reacciones de Elias Porter. Y nos motivan cuestiones tales como la gente, es decir, estamos deseando ayudar en forma de voluntariado, nos levantamos enseguida para saber qué le pasa a una persona que a lo mejor no sabe hacer algo. Nos motivan cuestiones tales por hacer, es decir, deseando alcanzar resultados. O sea, nosotros nos motiva el alcanzar resultados, no nos motiva tanto desear ayudar a otros, sino deseando alcanzar resultados. Y nos motiva a lo mejor establecer un orden. Somos muy procedimentales, somos muy analíticos y nosotros nos motiva precisamente las cosas con orden, con proceso, con análisis. Y estas 3 motivaciones las tenemos todos y cada uno de nosotros tenemos un color con muchísimo más influencia que todos los demás, aunque tenemos un poquito de todos, pero, o sea, pensad quién sois vosotros. Imaginaos, al final, si vosotros tuvieseis que recibir una comunicación de una organización, de una empresa que está en proceso de cambio, ¿qué os gustaría desde vuestro influyente, estos 3 colores, qué información os gustaría que os llegase? Bien, pues esto es lo que nosotros tenemos en cuenta a la hora de comunicar a las personas cuando se enfrentan a un cambio. Tenemos que tener en cuenta estas motivaciones porque queremos llegar a todos los públicos. Toda persona desea experimentar un sentimiento de pertenencia, es decir, y pensar desde el punto de vista más interno, ¿no? Todos queremos ser reconocidos y apreciados por las cosas que nos importan. ¿Y qué nos importa? Pero lo que nos importa es diferente para cada una, y eso es verdad. Y hablábamos de las motivaciones anterior. A cada uno nos importa una cosa, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que le importa a cada uno para que el mensaje llegue? Cuando la gente descubre su motivación, es decir, lo que nos motiva, y las motivaciones de los demás, mejoramos en la habilidad para comunicarnos efectivamente y para prevenir conflictos. Fijaos la importancia de esta frase de Elias Porter, ¿de acuerdo? Tenemos que saber qué es lo que nos motiva para mejorar nosotros mismos. Esto es como venir a decir que nos necesitamos conocernos más. Yo no estoy hablando de coaching y tal. No, no, no. Estoy hablando de cuando nosotros estamos en una compañía, en una empresa y necesitamos saber qué pasa, qué es lo que nos motiva para ponernos en acción directamente. Cuando vemos el conflicto en otras personas podemos descubrir lo que es importante para ellos. Esto es verdad. O sea, simplemente cuando a una persona la vemos enfadada, sabemos qué es lo que le importa directamente. Cuando la gente descubre su motivación y las motivaciones de los demás, una vez más, una con la otra. Bien, en nuestro proyecto de cambio debemos conocer a nuestro público objetivo. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas los motivan a trabajar con entusiasmo en base a las 3 motivaciones primarias? Y esto es lo que tenemos nosotros en cuenta cuando establecemos un plan de comunicación en una organización que está en pleno proceso de cambio. ¿Qué cosas o situaciones le generan conflicto? Cuando vemos
Las personas que entran en conflicto con las cosas es lo que es importante para ellas y ahí es donde nosotros incidimos normalmente. Fijaos, nosotros empezamos a conocer a las personas y aquí ya también esto es extrapolable a un proyecto a través de un mapa de empatía, ¿no? Estos stakeholders que nosotros necesitamos, bien, proyecto de gestión del cambio, miembros de un equipo, miembros de una organización, está cubierta por stakeholders, que llamamos stakeholders. Nosotros a través de los mapas de empatía conocemos a las personas para saber precisamente eso, qué motivaciones, qué expectativas, qué interés, qué apoyo, qué influencia, cómo se comunican, qué departamentos dependen de él. Entonces tenemos que saber todo, o sea, o casi todo de la gente. Pensad que este mapa de empatía es un mapa de empatía que nosotros como directores de proyectos, como personas que estamos gestionando un proyecto, implica también mucha confidencialidad. Esto no es transparente para todo el mundo. ¿Y cómo llegamos a este mapa de empatía? Hablando con la gente, o sea, un café, una conversación, etcétera, etcétera, una entrevista como tal, pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos ante un mapa de empatía, porque fijaos la cantidad de cuestiones que tiene. Hay unas que sí, otras que no. Dependiendo de lo que nos interese, incidiremos más o incidiremos menos. Estos son comunicaciones normalmente informales, no formales, ¿vale? Esas emociones, expectativas, es lo que nosotros vamos buscando en un proyecto de gestión del cambio, qué les motiva para ponerse en acción y qué les crea mucho conflicto para saber de dónde viene esa incertidumbre que tienen, ¿no? Sobre las 3 motivaciones primarias, pensarlo. Cada uno de nosotros tenemos un influyente mayor de todos ellos. ¿Cuál es el vuestro? Bien, el plan de comunicación en un proyecto de gestión del cambio debe estar alineado y comunicar en base a estas 3 motivaciones primarias. Así es como lo definimos nosotros, ¿de acuerdo? Desde qué motivaciones primarias, porque los mensajes tienen que llevar un poquito de cada una de estas motivaciones para que llegue a todo el mundo. A lo mejor solamente me interesa definir un mensaje que le llegue a la gente, a estas personas que les interesa trabajar, ayudar a otros, o solamente me interesa reflejar resultados, porque quiero llegar a un tipo solamente de gente. Tengo que redactar ese mensaje o definir ese mensaje acorde a quién es mi público objetivo, a quién quiero llegar. Las causas de la resistencia, es decir, las respuestas a las preocupaciones, el qué necesitan saber dentro del proceso de la comunicación, ¿vale? Pues eso, la incertidumbre, el temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas es muy importante, con lo cual, ¿cuál sería la solución? Primero saber qué es lo que les falta para tener y luego capacitar, evidentemente. La ignorancia del propósito del cambio, un plan de cambio tiene que ser muy transparente en cuál es el objetivo, dónde estamos y dónde vamos y a dónde queremos llegar, porque si no, las personas, si no ven digamos, el objetivo hacia dónde se quiere llegar, poco van a poder hacer, ¿no? La no comprensión, la actitud antagónica hacia la persona que introduce el cambio, ya lo hemos visto otra vez, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Esa capacidad, esas habilidades que requieren. La inseguridad sobre los resultados finales, es decir, esto tiene muchísimo que ver, digamos, con qué va a pasar al final cuando imaginaos en un proceso de reestructuración, las personas se van a quedar dentro de la organización, se van a quedar fuera, en una implantación de una nueva tecnología que a lo mejor no requiere tantas personas, ¿qué va a pasar conmigo? Eso es lo que significa, ¿no? Saber quitar la incertidumbre de las personas a través de la comunicación y de los mensajes en base a esas 3 motivaciones que nosotros, primarias, que todos llevamos con nosotros. Repito. Fijaos, aquí, digamos, está los distintos colores y cómo se llama cada uno y cómo se supone se llaman, ¿no? Pues el azul, el altruista protector, preocupado por cómo se sienten los demás, trata de ayudar a los demás y de no ser una carga, el analítico autónomo, el resuelto directivo y luego está el centro flexible, que bueno, al final se adapta un poco, es muy adaptable y al final es una de las personas, por ejemplo, el centro flexible es el que más se adapta a los cambios normalmente y es el que nosotros en un proceso de gestión del cambio es el que vamos buscando, ¿no?
porque puede ser un precursor de convencimiento hacia los demás. Y estas son palabras claves, ¿no? O sea, esto que os muestro aquí es, imaginaos, en un mensaje que nosotros dirigimos a las personas basado en estas tres motivaciones, incluido el centro, bueno, pues estas son las palabras en las que nosotros inconscientemente nos fijamos, ¿no? Cuando y nos gustan o no nos gustan, y que tiene que ver con nosotros, digamos, ¿no? Que digamos que el mensaje está adaptado a las personas y al objetivo que nosotros queremos llevar. En comunicación, menos es más. Eso siempre, absolutamente siempre. Menos es más. La calidad no es cantidad, nunca. ¿Cómo queremos que nos perciban? La escucha efectiva es esencial para una comunicación clara, efectivamente, mensajes concisos, cortos, que vayan al grano. Es decir, que lo que queremos comunicar, comuniquemos y que no nos vayamos por las ramas. Absurdo ir por las ramas, porque eso que está, digamos, de adorno es lo que genera el ruido, la mala comprensión. Saber qué decir y cómo decirlo. Al final, una estrategia correcta o pobre en la comunicación produce en proyectos y en organizaciones demoras, comunicaciones a una audiencia equivocada, es decir, si el mensaje no está bien definido y a qué personas va dirigido, la audiencia es equivocada. Insuficiente detalle para los interesados clave, es decir, mediante este mapa de empatía que hemos visto o mediante un análisis de stakeholders, de personas claves, saber qué es lo que les tenemos que comunicar, mala interpretación de los mensajes al final, pero precisamente porque el mensaje no está bien, digamos, redactado o con un objetivo claro, mala comprensión, confusión, que es lo que debemos evitar a toda costa en la comunicación. Y al final, en un proyecto, una mala comunicación en un proyecto, desde luego, lleva a un cierre de proyecto absoluto. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, al final, la comunicación es transversal a todo un proyecto, a toda la organización. No es que una mala comunicación cierre una organización, pero si estamos en un proyecto de cambio, si para nosotros es importante, para la organización es importante la comunicación a nivel interno para que llegue a toda ella, un fallo y una estrategia incorrecta, desde luego, produce muchísimas consecuencias. Fijaos, la aceptación de los cambios con respecto a un proyecto, fijaos qué corta es, aún haciéndolo bien. El 10% acepta los cambios, el 20% con poco esfuerzo, el 40% con muchísimo esfuerzo. Fijaos dónde tenemos que incidir muchísimo en lo que es la comunicación. La comunicación depende, ese 40% depende del esfuerzo de la comunicación en una organización. Y el 30% solo después de que el cambio se realiza de forma exitosa, ¿vale? Esto es, bueno, de Daryl O'Connor, que es Managing of the Speed of Change, que es un libro fantástico de cambio, ¿no? Fijaos, el 62% de los fracasos se relaciona con factores culturales y resistencias que no fueron tratadas de forma adecuada, y esa es nuestra labor en un proceso a través de la comunicación. El no saber qué es lo que quería la gente, el no saber qué es lo que le estaba, digamos, afectando a las personas, ¿no? Y el 50% tiene que ver con las habilidades de comunicación y el 38% con manejos de conflicto. Esto de nuevo lo extrapolo a un proyecto directamente. Un director de proyectos que no tiene habilidades de comunicación, desde luego el proyecto no le va a ir bien. Y manejo de conflictos no quiero, o sea, indudablemente. Fijaos, según Pulse of Profession de PMI, de Project Management Institute, las primeras causas de fallos en los proyectos es precisamente la inadecuada o pobre comunicación en proyectos o el cambio en las prioridades de cambio en las organizaciones. Al final, todo tiene que ver. Cambio, comunicación, cambio, comunicación. ¿Por qué muchos proyectos fracasan mientras que otros han sido exitosos? Ya lo hemos dicho, comunicación inadecuada o poco entrenamiento, mala visión o mala gestión del proyecto. El secreto para el éxito del cambio y el éxito
y extrapolo de nuevo en un proyecto, es facilitar el cambio y la comunicación, los mensajes objetivos a las personas. Ya lo decía Heráclito, ¿no? El cambio es la única constante y hoy en día es realmente cierta. Y fijaos, Darwin también lo decía, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive y tampoco es más inteligente, es el que se adapta más al cambio. Fijaos, el teléfono necesitó 76 años para llegar a 50 millones de usuarios. El smartphone necesitó solamente 2. Uy, ¿es la tecnología o son los hábitos de las personas que provocan el cambio? Y ahí os dejo la pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, ahora con ello, ¿qué preguntas tenéis? Tenemos tiempo para 6 minutos de pregunta, así que adelante. Fernando Zamora. Hola, Fernando. A ver, Fernando, si te puedo leer la pregunta, qué larga me la has puesto, ¿eh? Un proyecto de integración de procesos dentro de una organización necesariamente implica un cambio en la forma de realizar tareas. Exacto, sí. A su juicio, ¿cuáles son sus recomendaciones para disminuir la resistencia al cambio de las personas afectadas por el cambio que no pertenecen al equipo de trabajo, pero que son las que llevan adelante la implementación del cambio? Bueno, a ver, cuando efectivamente hay personas o sea, dentro de las organizaciones normalmente lo lógico es que sean personas externas las que lleven esa gestión del cambio, aunque hay departamentos en compañías muy grandes que tienen sus propios departamentos de cambio que están dentro, digamos, de recursos. Pero bueno, normalmente entran consultoras a hacer ese proceso de cambio como un proyecto y dependiendo de la habilidad que tengan estas personas, estos consultores, es importante saber primero, o sea, primerísimo, ante todo, es saber qué clase de organización es la que tienen, cuál es la madurez de las personas con respecto al cambio, es decir, no, esto es por estadística, una persona que lleva 50 años en una compañía, perdón, 50 años, voy a poner 40, mucho tiempo en una compañía, siempre será más resistente al cambio que una persona que lleva 2 años en una compañía o 1 año y además que es joven. Las personas jóvenes tienen más adaptabilidad, o sea, se adaptan perfectamente. Una persona, y eso es lo que tiene que verse, ¿no? ¿Cuál es la cultura de la compañía? Primeramente, para saber cómo tenemos que adaptar el proyecto a eso, ¿no? Y con ello tener en cuenta precisamente cuánto va a ser el grado de coste que nos va a llevar, ¿no? Dependiendo de qué porcentaje de gente es más procliva al cambio que otra, ¿no? Y para disminuir la resistencia, bueno, para disminuir la resistencia al cambio es efectivamente la transparencia sobre todo. O sea, un proyecto, si nosotros, es igual, esto es como todo, ¿no? Al final, y como alumno de máster, si tú estás con un proyecto y no tienes claro el alcance, vas a tener muchísima incertidumbre y por tanto resistencia, porque no vas a saber cómo hacerlo. Cuanto más claridad y mejor trazado el alcance hacia dónde queremos llevar, cuál es el objetivo, menos incertidumbre. Y ahí está todo el proceso de transparencia y comunicación que nosotros tenemos que llevar a cabo para que ese mensaje, ese objetivo, se quede muy claro a las personas que al final van a sufrir este cambio de hábitos. No sé si te he contestado, Fernando. ¿Y cómo administro esa resistencia al cambio cuando se trata de proyectos administrados de forma virtual? Bueno, de forma virtual es más complicado precisamente porque no nos vemos, pero de forma virtual, o sea, ahora mismo trabajamos de forma virtual y lo que sí que tenemos, o sea, una habilidad que sí que tenemos que tener es precisamente saber con quién estamos hablando, qué cultura tienen las personas, porque al final tenemos que adaptar, digamos, nuestros mensajes
a las personas y a la cultura. Y una de las cosas que tenemos que hacer son esas entrevistas, esas reuniones a lo mejor informales para no hablar de nada, para hablar de la gente, de cómo se siente, de qué les falta, de qué tienen miedo. Y eso es algo normal al final. Eso es como una especie de networking, si queréis, o un team building, que es bastante importante dentro de los proyectos, ¿no? Bien. Javier Melgarejo, ¿solo será suficiente una óptima comunicación para implementar con éxito? No, no solamente será la comunicación, digamos que es el medio por el cual se implanta, se gestiona a las personas, ¿no? Nosotros tenemos que tener un proyecto bien definido al final con respecto a este estudio de las personas, qué cultura tiene la compañía, cuál es el grado de madurez, etcétera, etcétera, para implantar a través de la comunicación, que es lo que nosotros, un proyecto de cambio exige comunicación y una comunicación muy clara, transparente sobre lo que nosotros queremos conseguir. Con lo cual, la comunicación es el medio por el cual llegamos a las personas. ¿Te he contestado, Javier? ¿Este cambio generalmente debe estar involucrados todos los colaboradores o solo la alta gerencia? Bueno, Jerry, sí, bueno, a ver, la alta gerencia es la que tiene que promover. Si no lo promueve la alta gerencia, poco cambio va a haber. Al final tiene que haber un liderazgo y un líder bastante importante y normalmente tiene que ser el CEO de la compañía. Si esto no se promueve desde arriba abajo, es decir, esto sí que va de top down, no de down up. Aunque en algunas compañías sí que lo han hecho, digamos, desde los equipos, han llegado a que fluya hacia arriba, pero al final es la alta gerencia, la alta dirección la que tiene que promover el cambio, es de arriba a abajo y no al revés. Alejandra, ¿qué recomendación darías para casos donde la decisión politicia afecta al liderazgo? La decisión politicia, ¿te refieres a las decisiones políticas? ¿Afecta al liderazgo de cambios? Para los casos donde la decisión... Es que no entiendo tu pregunta. Alejandra, si puedes aclararla un poco, por favor, te lo agradecería. Un proyecto que es sobre, Carlos, un proyecto que es sobre reemplazo de software, vale, requiere una gestión del cambio. Bueno, claro, requiere una gestión del cambio. A ver, no todos los cambios tienen una misma dimensión. Cuando nosotros queremos cambiar una cultura, ¿vale? De una organización es un cambio. Cuando queremos implantar a una organización, sí es un cambio. Todos los proyectos llevan un cambio porque es un cambio de rutina, es un cambio de hábito. Entonces, nosotros que tendremos que establecer en este tipo de proyectos una buena capacitación y un buen entrenamiento para que cuando esta implantación se haga real, es decir, el día de desconexión de un sistema a otro, la gente no falle. Y eso es lo que nosotros tenemos y ese es el cambio. Al final es una capacitación y con ello disminuye la incertidumbre de las personas de si voy a saber o no emplear la herramienta, que es a lo que nosotros nos referimos. Sonia, ¿qué práctica bibliografía sugieres para lograr comunicaciones más concretas? Ya que yo suelo redondear mucho las ideas y entiendo como tal, como lo indicaste en la ponencia, que eso sí. Bueno, hay biografía, hay mucha bibliografía. La comunicación, por ejemplo, la comunicación escrita es de nosotros redondeamos bastante. Hay un libro que se titula así, además, la comunicación escrita, fallos y objetivos, que es un libro que yo compré hace muchísimo tiempo, no sé ni siquiera si ya estará en el... Y es un libro por el que yo me he guiado, pero te doy 3 recomendaciones muy rápidas, Sonia, y es, primero, dentro de toda esa redondez que tienes, ¿cuáles son las 3 palabras más importantes del párrafo que has escrito? Esas 3 palabras, mira a ver qué es lo que puedes, digamos, quitar y que la frase cobre sentido.
No es fácil, ¿de acuerdo? O sea, porque si nosotros tendemos a escribir mucho, el intentar sintetizar es un ejercicio que requiere tiempo, pero de verdad que es muy saludable y vosotros mismos lo vais a agradecer, ¿no? Párrafos. 3 palabras importantes dentro de ese párrafo y quitar el adorno. Quitar esas palabras que no valen para nada y que significan a lo mejor lo mismo, porque redondear significa decir lo mismo con otras palabras dentro del mismo párrafo. Y esas 3 palabras directamente ponerlo de lo adecuado, nada más. El objetivo tiene que ser claro y conciso. ¿Qué es lo que quieres reflejar con esa comunicación? Y es un objetivo, seguramente que es un objetivo, pues ese es con el que te tienes bueno, pues que escribir, digamos, tu mensaje. Un párrafo, una palabra o una frasecita pequeña, ¿de acuerdo? Pero no muchas, más o menos. Sonia. Vale. Antonella, ¿habrá oportunidad de ver el mensaje grabado? Sí, lo veremos. Y por último, Claudia, ¿cómo podemos medir la efectividad de la comunicación si el mensaje está siendo entendido? Bueno, a través de las métricas que nosotros pongamos, esos KPIs importantes. Es decir, ¿qué volumen de entendimiento tenemos? Si nosotros, imaginaos, nosotros en toda la comunicación tenemos que medir, tenemos que saber cuál es el porcentaje de éxito que tenemos. Imaginaos que nosotros enviamos un email a personas dentro de estas 3 motivaciones primarias que nosotros necesitamos y para que a nosotros sea exitoso este email es que no vamos a obtener respuestas, ¿vale? O sí que necesitamos respuestas, es decir, si nosotros queremos una retroalimentación, ¿cuál es el índice de esa retroalimentación? Es un KPI. A lo mejor también un poquito más elaborado es cuántos tics de apertura del email pues ha habido, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre tenemos que medir por los KPIs, qué es el objetivo que queremos cumplir y hacerlo a través de las métricas, esos KPIs que nosotros necesitamos para medir digamos, nuestro objetivo, el que nosotros planteamos. Bueno, y por último, Sonia, de acuerdo, focalizar en las palabras principales. Mil gracias. Exacto, focaliza 3 ideas principales, 3 palabras dentro de la redondez, las más impactantes, las que crean que tienen que ver más con tu objetivo. Y olvídate de lo demás. Es difícil al principio, pero verás cómo lo vais a agradecer. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que os hayáis llevado algo esta tarde y que sea bueno esta tarde y mañana. Y nada, os deseo un feliz día y también unas felices Navidades, que estamos muy cerca. Un abrazo a todos. Adiós.